Buenas tardes a los que llegaron recién. ¿Cómo andan? Todo bien, profe, por suerte. Te escucho muy bajito, Sí, Pamela. me anda medio el micrófono. No te escucho casi nada. Bueno. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sí, se escucha bien, profe. Bárbaro. Buenas. Hola, Gladys. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Camila. No hay problema, Sergio. Cualquier cosa me escribís por el chat. Hola, Cami. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? O por lo menos la gran mayoría. Hola, Verónica. ¿Vieron algo del material que les mandé? Sí, algo leímos. No, por lo menos lo vieron. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto, para que no haya problemas que no lo pudieran abrir. Bueno, vamos por parte. Eh, bueno, a ver. El tejido biológico, básicamente, eh, formado por células. Las células, ¿vieron algo de célula, de tejido celular o algo por el estilo en biología, en el ingreso o algo por el estilo? Sí, lo vimos. Bien. Entonces ustedes saben que tienen una membrana celular, un citoplasma donde están mitocondrias, vacuolas, Golgi, determinados organelas, y un núcleo con una membrana nuclear. Esa membrana nuclear contiene en su interior el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que básicamente es una cadena, como imagínense una escalera, que tiene los dos travesaños y escalones en el medio. Grupitos de esos
de esos pedazos de escalera son lo que nosotros conocemos como cromosomas y son los que van a dar toda la información vital para la célula. O sea, la célula de por sí no hace nada, solamente va a tener membrana que van a dejar pasar ciertas cosas, ciertas no, algunas favorecidas, algunas no, algunas van a tener gasto de energía, pero todo eso va a estar controlado por esos cromosomas que están adentro del núcleo, que combinados como la molécula de ADN generan toda la información vital que la célula requiere. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que lo que vamos a estar hablando durante este cuatrimestre es la radiación ionizante? ¿Por qué hablamos de radiación ionizante? También lo nombramos el otro día, y era cuando se ioniza, es decir, cuando por un lado tengo un átomo con una carga positiva o negativa, y por el otro lado tengo ese electrón disparado, resulta que tengo lo que llamo un ion, que pueden ser aniones o cationes. Dependen si tienen carga positiva o carga negativa. La radiación lo que genera es fundamentalmente, puede ser por daño directo o por daño indirecto, por hidrólisis del agua, es decir, el agua se rompe, la molécula de agua, que son un oxígeno con 2 de hidrógeno, se rompe y esa ruptura genera un compuesto químico que se llama un peróxido o un anión superóxido, que es la que genera la ruptura de ese ADN. Si yo le pegué con la radiación directa y maté un pedacito de la membrana celular, probablemente la membrana celular se encargue de repararla y no pase nada. Si yo maté le pegué a una mitocondria, la célula se va a encargar de recuperar esa función o se va a morir y no va a pasar nada. Cuando yo genero un daño sobre el material genético, que son esos cromosomas, que es ese ADN que tengo en el núcleo, el problema es que pueden ocurrir dos grandes sucesos. Uno de los sucesos es que la célula se torne inviable y no pueda seguir progresando y por lo tanto la célula se muere. Eso es lo que se denomina apoptosis. Es decir, entra en lo que se llama muerte celular programada y se muere la célula. O que trate de repararla de alguna manera y esa reparación pueda o no ser viable. Imagínense, volvemos al ejemplo de la escalera y yo tengo los 2 travesaños y los escalones. Si yo rompí uno de los escalones, puedo ponerle una tablita, algo, o hacer de nuevo ese escalón y reparar la escalera y queda original. Si yo en la ruptura de esa molécula rompí además parte de uno de los travesaños, va a ser más complejo repararlo. Porque puedo repararlo, pero de repente que me quede un pedazo más largo que el otro, con lo cual no van a cumplir la función que tienen que cumplir. Y en su defecto, digamos, y la tercera opción que puede pasar cuando yo daño a ese material genético, lo ionizo por la incidencia de esa radiación ionizante, es que se rompan ambos parantes que sostienen los escalones. Con lo cual, yo no sé si me falta un pedazo de escalón, me falta un escalón, 2 escalones, ningún escalón, y solamente tengo que engancharlo como está. La célula va a tener mecanismos de reparación, pero esos mecanismos de reparación no siempre
son adecuados. Entonces, muchas veces lo que va a estar ocurriendo es que esa célula se repare, pero no sea viable. ¿Qué significa que no sea viable? Es que esa célula ya no cumple la función para la cual estaba diseñada. Esto que tienen ustedes acá en la imagen, ¿la ven? Sí, se ve, profe. Sí. La imagen esta que ustedes ven, que eso es lo que se llama una alfa hélice, es decir, la forma que está enrollada, es básicamente la estructura molecular del ADN, que si ustedes se fijan tiene estos dos travesaños y a su vez tiene esos escalones. Esos escalones son muy lábiles, es decir, se rompen de nada. Ante cualquier cambio, ¡pim!, se sueltan. ¿Por qué? Porque son lo que se llaman uniones débiles en química. Entonces, ante cualquier cambio, pH, calor, lo que sea, cambian. Y una característica que tienen todos estos componentes, y eso lo conocen ustedes muy bien cada vez que hacen un huevo duro, un huevo frito, es no es solo la cadencia de elementos que componen una molécula, sino además la ubicación espacial. Cuando ustedes hacen un huevo duro, un huevo frito, lo que están haciendo ustedes es, por efecto del calor, desnaturalizando una proteína. La proteína es un gran chorizo, una gran lista de aminoácidos enganchados uno tras del otro, pero a su vez están enrollados, plegados y forman como si fuera un ovillo. Y su función la cumplen cuando están como ese ovillo. Si yo le entrego energía por alguna causa, lo que estoy haciendo es rompiendo esas uniones débiles. Y lo que pasa con esa proteína es que se desenrolla. Al desenrollarse la proteína, si bien todos los aminoácidos que la componen siguen siendo los mismos, pero están enganchados de manera diferente, ya no cumple la función. Y eso es lo que le pasa a ustedes cuando hacen un huevo duro o huevo frito. Ustedes lo ponen y van viendo cómo la clara, que básicamente es albúmina, cambia de color, cómo la yema se va cocinando y se va transformando esa proteína en otra cosa, ¿sí? Sin que lo lleguen a carbonizar, si no, no tiene gracia. Lo mismo le pasa al ADN. El ADN tiene esos doble estructura de travesaños que también que son moléculas enganchadas, pero además básicamente son bases púricas y pirimidínicas, que son unos compuestos que ya los vamos a ver, pero que cada tanto, cada secuencia, se encuentran unidos por esos peldaños, que son unos travesaños que en algunos casos son uniones dobles y en otros casos son uniones triples. ¿Sí? La adenina y la guanina es una unión doble, simple, mientras que la citosina y timina tienen unión doble. Eran uniones dobles y triples, y simples y dobles, ¿sí? Entonces, existen mecanismos de reparación dentro del ADN que hacen que pueda ir reparando lugares huecos o rotos, pero eso genera una secuencia, dispara una secuencia que no siempre el resultado es exactamente igual a la original, pero que le permite a la célula seguir viviendo. Esa célula, si sigue viviendo, muy probablemente en algún momento de su ciclo celular entre en un proceso de duplicación, es decir, entre en un proceso de mitosis. A ver si lo
No, en este no tengo la mitosis. Bien, ¿qué es la mitosis? La mitosis básicamente es el proceso por el cual la célula se duplica. ¿Sí? Esa duplicación celular pasa por una serie de estadios. La célula normalmente en el individuo se dice que está en estado G0. Es como que, bueno, un hepatocito que está ubicado en el hígado cumple una determinada función y la va cumpliendo, hasta que llega un momento en el cual, en su tiempo de vida, decide duplicarse, porque está codificada para que cada determinada cantidad de tiempo se produzca esa duplicación de la célula. Entonces, ese hepatocito entra en el ciclo de mitosis, que lo que hace es, lo primero que hace es como si contara todos sus componentes, separa en cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Y lo que hace es después, un componente desaparece la membrana nuclear, hay una organela que está dentro de la célula que se llama el centriolo, que genera como si fuera unas vías para poder permitir que los 26 cromosomas de un lado, los pares de cromosomas se separen y tener 23 de un lado y 23 del otro, ¿sí? Que son idénticos teóricamente. Y cada uno de ellos después tiene un proceso de duplicación, o sea, cada uno de ellos se vuelve a duplicar, se alojan en los extremos, en los polos de la célula, se regenera el núcleo, la membrana nuclear, se colapsa la célula madre y se separa en dos células hijas. Todo eso básicamente es el proceso de mitosis. Mientras se produce ese proceso de mitosis, la célula tiene, dentro de la mitosis, tiene una serie de momentos en los cuales existen lo que se llaman los checkpoints, o sea, puntos de chequeo. Esos puntos de chequeo, checkpoint, lo que hacen es verifica que todo haya sido, si tenía que haber 23 cromosomas, que se hayan separado correctamente, si cada uno de ellos se duplicó, que se haya duplicado correctamente, que cuando va a reordenar todo, que estén 46 de un lado, 46 del otro, para poder combinarse y a partir de allí duplicarse, cerrarse y formarse en dos células hijas. Todo ese proceso tiene esos puntos de chequeo. Si en alguno de esos puntos de chequeo la célula encuentra que algo no está como corresponde, no deja continuar a la célula que avance y le pide que la repare. Si la célula no puede reparar, esa célula entra en muerte celular. Perdón. Mientras que, si está todo como corresponde, o supone que está todo como corresponde, le permite continuar la división celular. Resulta que hay cromosomas que son fundamentales en función de su estructura, en donde van a cumplir la función. Entonces,
Voy a dar un ejemplo muy burdo, no es exactamente así, pero imagínense que dentro del genoma, dentro del ADN de un hepatocito, hay un pedacito de cromosoma que me dice que yo voy a tener ojos marrones. Para cumplir la función como hepatocito, no es importante que yo tenga ojos marrones, verdes o celestes. Entonces, cuando haga el chequeo de la celular, probablemente no le interese revisar eso y continúe en su proceso de división. Mientras que si estoy duplicando un hepatocito y la función es control de insulina, producción de insulina, obviamente eso sí va a ser una función que va a ser importante para que chequee. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando la célula sale y se duplica, y se duplica con una determinada organización celular o estructura celular diferente, lo que va a ocurrir es que lo primero que se va a encontrar es con el sistema inmune. Y el sistema inmune va a reconocer que es una célula nueva y va a ver si esa célula es viable o no es viable. Si el sistema inmune considera que es viable, listo. Continúa su marcha dentro del organismo y sigue bien. Pero en algunos casos el sistema inmune determina que esa célula no es viable y entonces se encarga los linfocitos T de hacer que esa célula muera. La célula que es viable no siempre es viable, si bien es viable, no siempre es copia fiel de lo que era originalmente. Y puede ser que esa célula, lo que nosotros vamos a llamar que esa célula es una célula clonogénica, es decir, es un clon. Es muy parecido al original, pero no es exactamente igual. Y esa célula clonogénica puede a su vez ser oncogénica o no. Es decir, puede desarrollar un cáncer. Una célula oncogénica no me va a declarar un cáncer, pero esa célula va a duplicar a partir de esa mutación que apareció y lo que va a estar haciendo es generándome una gran cantidad de células oncogénicas que superan la barrera del sistema inmune y son las que me van a manifestar un cáncer o una alteración en el largo plazo. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Entonces volvamos a qué es lo que pasa cuando yo genero una mutación por efecto de exposición ionizante a una célula. Puede ser que haya una mutación en el ADN y esa mutación me puede dar una célula viable, es decir, se reparó sin ningún problema, una célula inviable, que es la que va a la muerte, y una célula que sobrevive pero quedó mutada. Vamos a pasar todo esto y nos vamos a quedar con este cuadro. ¿Lo ven este cuadro? Sí, profe, se ve bien. Bueno, Sí. entonces, ¿de qué se trata este cuadro? Lo que me dice es, la radiación ionizante básicamente es, que es parte de lo que les salteé recién, que a Olivia le puede interesar o lo ha visto, pero el resto de ustedes no lo van a ver, ocurrió una transferencia de energía. La radiación ionizante, en el caso de los fotones, por ejemplo, es
energía que estoy transfiriendo de un fotón a una molécula, a un átomo en particular. Lo que estoy generando entonces es que ese átomo se ionice. Se ionizó ese átomo, se cambió la estructura molecular y puede desencadenar esa alteración química en o la muerte celular o no pasa nada. ¿Sí? Puede haber daño en el ADN, puede haber muerte celular o que hubo un cambio, se reparó como correspondía, no pasó nada y seguimos adelante. Si vamos por la rama de la izquierda, si existe la muerte celular y pocas células son dañadas, no ocurre nada en el organismo ni veo efecto alguno. Cuando ustedes se sirven una taza de café y agarran la taza está caliente y ustedes sienten que la taza está caliente. Hay una transferencia de energía térmica que ustedes sienten en sus neuronas que tienen como terminaciones nerviosas en los dedos o en la piel, y ustedes sienten que la taza está caliente. Pero ustedes dejan la taza y ustedes no tienen ninguna lesión en la mano. ¿Sí? Si no, imagínense que cada vez que agarran el mate aparece una ampolla, no podrían tomar más que 2 o 3 mates por día, porque se vivirían ampollando todo. Lo que yo logro, lo que yo estoy viendo cuando agarro la taza de café, se transfiere la energía térmica, las terminaciones nerviosas detectan esa variación de temperatura, saben que no es peligrosa, por eso yo no retiro la mano, puedo agarrar la taza caliente y puede producirse alguna pequeña alteración de células epiteliales, pero de las capas más superficiales, que en general son células muertas. Si por el otro lado la temperatura, en vez de agarrar una taza de café, lo que hice fue meter la mano dentro de una olla con agua hirviendo, además de sentir calor, lo que voy a generar es la muerte celular de muchas células y va a aparecer una lesión. Y la lesión va a aparecer en el muy corto plazo. Ese corto plazo es lo que me va a definir a mí, que son efectos determinísticos. Es decir, veo efectos sobre muchas células, en general muerte celular de muchas células, que van a ser muy variadas. Las lesiones que aparezcan pueden ir desde enrojecimiento, ampollas, úlceras, descamaciones, pérdida de los pelos, ya van a tener alopecia o cosa por el estilo, e inclusive puede llevarlos a la muerte. ¿Ah? Eso es lo que se llaman efectos determinísticos, es decir, van a ser efectos que solo se van a ver cuando haya muerte, alteración química que genere la muerte celular de mucha cantidad de células, y en un corto plazo voy a ver una lesión. ¿Sí? Las características que tienen los efectos determinísticos es, existe un umbral de daño, un umbral de dosis con respecto al daño que se ocurre. Ustedes agarran la taza de café que está caliente, pero no les quema porque no supera una determinada temperatura. No hay efectos. Si ustedes ponen la mano dentro del agua hirviendo, sí van a ver los efectos, van a ver las ampollas, la quemadura, la ulceración y todo lo demás. Esos son los efectos determinísticos. Y tienen justamente esa característica
de que habla de que existe un umbral. Por debajo de ese umbral no se van a ver efectos. Por encima de ese umbral empiezan a aparecer los fenómenos. Cuanto más dosis, mayores son los efectos. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Como ven, estos daños no son acumulables. ¿Por qué? Porque lo que generó es la muerte celular. Entonces, se me murieron tres células. Se me murieron 3 células. El organismo se encargará de ver cómo hace para repararlos, reponerlas o lo que sea. Pero se murieron 3 células. Si se murieron 3 millones de células, los sistemas de reparación, o 3.000 células, el sistema de reparación va a ser mucho más difícil, porque duplicar esas 3.000 células que se murieron, en general va a ser un proceso largo, hay que ver hasta dónde está afectado. ¿Qué es lo que pasa con una quemadura que ustedes conocen de primero, segundo, tercer grado? Hay quemaduras que son simplemente enrojecimiento de la piel, o hay quemaduras en las cuales se produce una ampolla, una ulceración, hay que tener un cuidado y un tratamiento muy particular. Veamos qué pasa cuando no se produce una muerte celular, sino que se produce una alteración del ADN. Vamos por la columna de la derecha. Lo que ustedes ven es que se produjo una ruptura o una alteración en el ADN. Automáticamente aparecen los mecanismos de reparación. La reparación puede ser exitosa o no exitosa, por eso habla de reparada o no reparada. Si la reparación no fue exitosa, la célula puede entrar en división celular o no, es decir, vaya a muerte celular. Pero puede entrar en proceso de división y cuando se divida va a tener lo que habíamos hablado, que era un clon. Ese clon puede o no ser oncogénico. Y ese clon, si es oncogénico, es decir, capaz de generarme un cáncer, es capaz de superar el sistema inmunológico, es lo que me va a dar origen a cáncer, leucemia o efectos hereditarios. Estos efectos se denominan efectos estocásticos. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de ocurrencia de que toda esta cadena de eventos que ustedes ven ahí a la derecha, a partir de alteración del ADN no reparado, dividido, oncogénico y con falla en el sistema inmune, eso es una cuestión de probabilidades. Por eso hablamos de efectos estocásticos. A diferencia de los efectos determinísticos, el tiempo en el cual se manifiestan es largo. ¿Cuánto es largo? Alrededor de 5 años, 10 años, 20 años. Toda radiación recibida incrementa la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos. Cuando dicen, hablando mal, que la radiación se acumula, en realidad no se acumula la radiación, lo que se acumulan se incrementa la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos como el cáncer, la leucemia o los efectos hereditarios. Toda dosis incrementa la probabilidad de ocurrencia. No hay forma, la única forma de que no aparezcan estos efectos estocásticos es que no haber recibido radiaciones. Así como con los efectos determinísticos, yo tenía un umbral por debajo del cual no se veían esos efectos determinísticos, acá no existe un umbral y toda radiación genera un incremento de la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos.
Cuando hablan de que la radiación se acumula, en realidad lo que se acumula es el efecto probabilístico de efectos estocásticos por efecto de la radiación. ¿Quedó claro esto? Si hay dudas, pregunten, por favor. ¿Nadie? Hola. Se entendió, se entendió. Sí, Olivia. Pero vos ya lo habías visto esto, mucho más detalladamente. Bien. Continuemos. Para que ustedes tengan un orden de magnitud de cuánto tarda estos fenómenos en producirse, para que ustedes tengan una idea, es las interacciones físicas, como la deposición de energía, la excitación, estamos en el orden de 10 a la menos 15 segundos. 10 a la menos 15 segundos. La formación de radicales libres y el daño en el ADN va desde 10 a la menos 9 a 10 a la menos 6, o sea, de nanosegundos a microsegundos. La ruptura del ADN estamos en el orden del milisegundo. Los fenómenos de reparación van del orden de iniciarse la reparación de 1 segundo hasta 1 día. En 1 hora se cubre el circuito de encontrar que la célula no es viable y que debe entrar en muerte celular programada. Entre 1 día y 1 año aparece la proliferación de células dañadas y se termina el proceso. Y de allí en más, entre 5, 20 años, o en algunos casos más, aparecen estos fenómenos de cáncer, efectos hereditarios, ¿sí? O leucemia. Se dan cuenta en que el orden de magnitud son muy, muy diferentes uno del otro y que hacen que todos estos procesos requieran un tiempo determinado. Efectos determinísticos: quemaduras, cataratas, esterilidad, úlceras, leucopenia, diarreas, muertes y abortos. En este listado, si ustedes se fijan, en la segunda opción aparecen las cataratas. Las cataratas son lo que llevó a que los médicos cirujanos que trabajan como la modalidad de radiología intervencionista a tomar conciencia cuando los médicos oftalmólogos, en un congreso de médicos cirujanos intervencionistas, midieron la salud visual de estos médicos y determinaron que la gran mayoría de los médicos menores de 40 años tenían daños en las retinas, perdón, en el cristalino, que es donde se produce la catarata, como si fueran mayores de 60. Entonces ahí se empezaron a asustar todos y empezaron a ver por qué. Y la respuesta fue fácil, porque se están exponiendo a la radiación sin protegerse como corresponde. Es muy común ver radiólogos viejos o médicos intervencionistas viejos con deformaciones tipo artrosis, artritis y todo lo demás, que como aparecen en el largo tiempo, por las malas praxis, ellos
durante mucho tiempo era muy clásico ver que en un equipo de intervencionismo el cirujano ponía la mano abajo del haz para ver si el haz estaba bien. Esa mano, después de 10, 15, 20 años de cirugías sucesivas, se empezaba a deformar. Y los ven ahora con las deformaciones en las manos muy comúnmente. Y que para un cirujano deformarse la mano es como perder la vida. ¿No? Esto era lo que hablábamos de los efectos estocásticos. Existe un umbral por debajo del cual no hay manifestación de efectos. Porque si se murieron una o dos células, nos pasa siempre. Ustedes cuando van a la playa y toman sol y se pelan, lo que están perdiendo es, por deshidratación y por un montón de cosas, la capa externa de la piel, de los epitelios, que son células muertas que se van perdiendo. Si ustedes se quedaron dormidos en la playa y se pusieron colorados como un tomate y no tuvieron que dormir colgados de una percha, lo que pasó es que la cantidad de efecto, de daño, de deshidratación de los epitelios que ustedes tuvieron, generó, por ejemplo, ampolla, por ejemplo, una úlcera, por ejemplo, una descamación mayor. Entonces es donde tienen ahí esas lastimaduras y cosas por el estilo. ¿Por qué? Por efecto térmico de la radiación, además del daño que puede estar generando la radiación UV. ¿Sí? Entonces, por estar en la parada del colectivo, esperando el colectivo 10 minutos o media hora, no, ustedes no se van a ampollar. Pero sí, si ustedes se pasan todo el día al sol, quietos, sin humectarse, sin ponerse protectores, probablemente en un sol de verano, probablemente terminen dañados con un daño que va a ser por lo menos una descamación, por ejemplo. Pueden incluso ampollarse o cosas por el estilo. Existe un umbral en donde se van a manifestar estas muertes celulares y ese umbral a partir del cual el incremento de dosis produce un incremento de la gravedad de los efectos. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué acá arriba en el gráfico ustedes ven que la línea tiende a hacerse paralela al eje X? Bueno, fácil, porque más de muertos no pueden estar. Entonces, por más que sigan recibiendo radiación, una vez que se murieron ya no hay más posibilidad de daño. Los efectos determinísticos van a depender del tipo de radiación, del órgano, no todos los órganos responden igual, y por el otro lado del fraccionamiento de dosis. Si yo tomo un vaso de agua, 1 litro de agua por día, durante 30 días, es una cosa. Si yo quiero ahorrarme ese trámite y tomo 30 litros de agua en un solo día, me muero porque perdí todas las, con falla renal y con un montón de problemas, porque la cantidad de radiación que recibí no permitió que mi organismo lo procese y en todo caso lo repare. Entonces, el fraccionamiento de dosis es, si yo recibo una alta dosis de radiación, toda junta o un poquito cada día, me permite a mí que células que estén dañadas puedan ser reparadas y que de repente vuelvan a tener su función normal. Con lo cual el daño se amortigua o se atenúa. Entonces puedo terminar recibiendo, como en el caso de una radiación, de un tratamiento de radioterapia, el tejido sano que rodea
un tumor, yo quiero que ese tejido sano permanezca entero. No quiero lesiones por efecto de estar dándole una alta cantidad de radiación a mi célula tumoral. Entonces, yo lo que tengo que hacer es fraccionarlo, es decir, entregarle durante una serie de días una pequeña cantidad de dosis tal que sea suficiente para matar o controlar mis células tumorales, pero por el otro lado, generar el menor daño posible en el tejido sano. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Un Sí, profe. tratamiento de próstata, por ejemplo, estamos hablando de 50, 70 Gray. Gray es una unidad de dosis. Entonces, le estoy dando 50, 70 Gray cuando entregar 5 Gray, lo hablamos el otro día, a un individuo uniforme en cuerpo entero, etcétera, y en un tiempo corto, podía producir la muerte del individuo. Recuerdan que el otro día hicimos las cuentas cuando hablamos de la dosis letal 50-30. Entonces resulta que 4 Gray son letales, 70 Gray no son letales. ¿Por qué? Porque esos 70 Gray los fui fraccionando y además no se los di en cuerpo entero, sino que se los fui dando en una región muy particular y además no todas fueron entradas por el mismo lugar, con lo cual estoy logrando que no todo el material sano, todo el tejido sano, reciba esa dosis. Las características de los efectos determinísticos son: tienen umbral, son tempranos y son somáticos. ¿Qué significa? Los voy a ver en el individuo. ¿Está? Bien. Como tenemos poquito tiempo hoy, vamos a pasar de largo esto. Profe, Mira, consulta. ¿eh? Los efectos determinísticos en este caso entonces serían rápidos a comparación de los estocásticos. ¿Serían? ¿Los efectos determinísticos serían más rápidos? ¿Sería Sí. una de las características igual? Sí, se ven en un día hasta un año. Y ahora eso es lo que les iba a pasar después. Les muestro esto, efectos estocásticos. Dosis en función de probabilidad de ocurrencia. ¿Está? Toda dosis produce un incremento de la probabilidad. Dependen de la radiación, dependen del órgano, pero no existe un umbral. Ustedes en el PowerPoint lo van a ver antes, que hay una digresión, una discusión que aún no fue aclarada, que algunos hablan de que cerca del cero podemos pensar que puede ser más grandes los daños, menores los daños, iguales a esa pendiente, pero es simplemente a título anecdótico. Lo que me interesa a mí de los efectos estocásticos es que son tardíos, no hay umbral, y son somáticos o hereditarios. Los otros eran solo somáticos, ¿sí? Estos son somáticos o son hereditarios. Estos dependen del tipo de radiación, igual que antes, dependen del órgano, no todos los órganos responden de la misma manera, y por el otro lado, no me importa si hay fraccionamiento de dosis. El fraccionamiento de dosis no modifica el incremento en la probabilidad de ocurrencia de estos efectos. ¿Queda claro la gran diferencia entre uno y otro? Sí. Bien. Embrión y feto, esto
les subí el ICRP84 y además les subí la todo esto lo tienen en el y esto muy rápido porque me quedan solo 5 minutos. Lamentablemente estos estas presentaciones de Meet nos dejan solamente 1 hora de charla. Profe, pero no puedes volver a hacer una nueva. Sí, hago una nueva, no hay ningún problema y seguimos adelante porque queda un montón de cosas para ver. Pero antes de terminar quiero reforzarles con esto. Muchos de ustedes ya hicieron rayos X y ya pasaron, aunque sea de vista, por un equipo de intervencionismo. ¿Sí? Este es un trabajo del Hospital del Quemado. ¿Sí? Donde se ve un paciente que tiene daño por una angioplastía, es decir, un intervencionismo en el cual le pusieron 2 stents. Paciente, 70 años, primera consulta, 2010, y le aparece en la espalda esta lesión. Bien. Esta lesión, bueno, este es otro paciente, y fíjense que la gente esta, fíjense la geometría que tiene la lesión que aparece en la espalda, que es justamente el campo de irradiación que estuvieron dándole para tener las imágenes torácicas, para ver dónde estaban haciendo el daño, donde estaban teniendo que colocar el stent. Y fíjense, esta gente del Hospital del Quemado trabaja con termografía y que ve que es como que el paciente se va quemando y sufriendo la lesión de adentro hacia afuera. ¿Por qué hago este comentario que va de adentro hacia afuera? Porque muchas veces, fíjense en este caso de esta mujer, fue una angioplastía prolongada de 2 stents que tardaron 2 horas y media. Y los daños fueron muy severos. Van a encontrarse con pacientes que terminan teniendo estas cosas. Por ejemplo, úlceras muy profundas, que no cicatrizan, que tienen que hacer trasplante de piel, tienen muchas veces involucrado músculo, obviamente del daño, el deterioro en pulmón y todo lo demás, por efecto de la radiación, por angioplastías prolongadas. Fíjense que esta angioplastía que la están mostrando acá duró 5 horas la cirugía. Es decir, no todo el tiempo estuvieron tomando imágenes, pero sí fue una muy prolongada cantidad de imágenes que estuvieron sacando. Lesiones mucho más severas, ¿sí? 6 horas de cirugía. La lesión termina así. En general, estos pacientes, terminada la cirugía, a los pocos días, dentro del primer mes, remiten que sienten un dolor, una dolencia en la espalda y el cirujano les dice que está todo bien. Empiezan a aparecer marcas en la piel de la espalda, con lo cual el cirujano dice, yo estuve metido dentro del corazón, no tengo nada que ver con la espalda. Van a un dermatólogo, el dermatólogo lo que encuentra, un dermatólogo clínico que no está entrenado en ver daño por radiación, y empieza a pensar que es un bichito, una lastimadura, nada que ver asociado con la cirugía.
resulta que este daño se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando con el paso del tiempo, porque es como que se va deteriorando de adentro hacia afuera. En general, el gran compromiso que tienen es en membrana basal. Si recuerdan algo de histología de tejidos, la piel, la parte más cercana a los vasos sanguíneos es lo que llamamos la membrana basal. De allí vienen las células madres, después viene el epitelio, y el epitelio, a medida que va creciendo hasta la capa más externa, empieza siendo células alargadas, después se transforman en cúbicas y después se transforman en planas. Y las últimas ya están muertas, anucleadas, perdieron el núcleo y forman la pielcita esa que se nos cae todos los días cada vez que nos lavamos la cara o simplemente nos rozamos con algo. Y se va perdiendo. Como el daño que lo tenemos es de adentro hacia afuera, por cómo llegó la radiación, lo que estamos teniendo es daño en la membrana basal y en el sistema vascular, con lo cual hay infecciones, hay úlceras, y que a medida que va avanzando el daño, se van manifestando y terminan apareciendo después como estas úlceras que ustedes ven acá, ¿sí? Que perdió masa muscular, perdió parte del tejido epitelial, hubo que hacer trasplantes y fíjense el tiempo, esto empezó en el 2005, en el 2013 todavía seguía con una impresionante lesión en la espalda. Estamos hablando de 7, 8 años después. Entonces, si bien los efectos determinísticos se ven en el corto plazo no empiezan a manifestarse en el corto plazo, pero el corto plazo estamos hablando de hasta 1 año de duración. ¿Ah? No lo tengo acá. Era un paciente que era llamativo porque lo pudieron seguir perfectamente desde el primer puntito hasta después del trasplante de piel porque perdió todo el músculo. Y aparecía, al principio era un granito, no era más que eso en la espalda del paciente.